días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estés viendo este video. En esta ocasión te traigo lo que es el circuito plexor y demultiplexor. Cuando es necesario unir varias entradas sin cambiar la esencia de estas en una sola salida, pues así se le conoce a un circuito multiplexor o se necesita recurrir a un circuito multiplexor. Este es el diagrama o el símbolo básico de un circuito multiplexor, donde tenemos dos entradas, un selector para decidir cuál entrada va a ir a la salida. Poniendo su tabla de verdad, vemos de que el selector, cuando está en 0, nos indica que en las salidas va a estar lo que esté en la entrada W0. Cuando el selector 1 esté en 1, la salida va a ser el valor que esté en la entrada W1. De esta forma tenemos este circuito que representa el multiplexor. Este multiplexor es muy básico y si se requiere aumentar el número de entradas, esto también va a aumentar el número de selectores. Para la multiplexión de 4 entradas se puede usar un multiplexor para controlar otros multiplexores, es decir, en cadena, en donde tenemos 4 entradas para una salida y estamos incluyendo 2 multiplexores y son unidos a través de un tercer multiplexor. Así se le conoce que con 3 multiplexores se puede construir un multiplexor de 4 a 1. También se puede realizar el mismo procedimiento para un multiplexor de 16 a 1, tal como se muestra aquí. Esto también se puede simplificar a través de la expansión de Shannon, que vamos a ver a continuación. Para entender el teorema de expansión de Shannon, pues vamos a ver que con los multiplexores también se pueden sintetizar funciones lógicas. Supongamos que tenemos este multiplexor con estas entradas cuyos valores son estos. Nuestra tabla de verdad indicaría lo siguiente. De forma intuitiva se concluye que la salida corresponde a una XOR, por lo que el multiplexor puede simplificarse poniendo un solo selector en lugar de los 2 selectores que tenemos aquí. Tal como se muestra aquí en la tabla de verdad, nuevamente la copiamos. Se puede llegar a esta tabla de verdad reducida. Esta conexión que representa W1 con el valor 0 indica que nuestra salida es W2. Para la siguiente condición vemos de que cuando W1 sea 1 va a ser el complemento de la salida W o de la entrada W de 2. De esta forma tenemos una tabla de verdad modificada y por lo tanto vamos a tener también un circuito modificado. De esta forma se puede reducir. Sin embargo, la expansión de Shannon va más allá de un solo bit. Para esto vamos a considerar que una función booleana se puede escribir de la siguiente forma. La expansión puede efectuarse en términos de cualquiera de las variables aquí mostradas, de 1 a n. Para demostrar este teorema se va a usar el siguiente ejemplo. Tenemos un multiplexor con 3 entradas y una salida. De la misma forma que hicimos en el ejemplo anterior, vamos a obtener esta reducción. W1 vuelve a ser nuestro selector, dado a que solamente tiene 2 cambios. Para cuando W1 es 0, puede aplicar para esta tabla de verdad, que es 0, 0, 0, 1. Cuando W1 es 1, aplica para esta tabla de verdad, 0, 1, 1, 1. Por lo tanto, nuestra ecuación booleana va a ser de la siguiente forma.
Haciendo la tabla de verdad o la ecuación a partir de la tabla de verdad, se obtiene esto. En la simplificación extraemos el término W1 negado y W1. De esta forma vemos que W1 negado está multiplicando a W2 y W3, mientras que W1 está multiplicando a todo este complemento. Haciendo la reducción por teoremas de Boole, obtenemos de que esta es nuestra última ecuación. Por lo tanto, esta ecuación es donde obtenemos esta tabla de verdad simplificada. Realizando el circuito correspondiente, vemos de que está muy simple, solamente consta de una compuerta AND, una compuerta OR y un multiplexor de solamente 2 entradas. Ahora vamos a ver lo que es un demultiplexor. El demultiplexor es lo opuesto al multiplexor, es decir, se tiene una entrada pero hay múltiples salidas. Este símbolo representa al demultiplexor de una entrada a 2 salidas con su respectivo selector. Cuando el selector está en 0, lo que tenga de valor en W va a salir por la salida A. Cuando el selector está en 1, el valor de W va a salir por la salida B. Si hacemos su expresión booleana, quedaría de esta forma: W va a ser igual a S negada A más SB. Si la demultiplicación fuera mayor, obviamente el número de selectores va a crecer. Ya entendido lo que es un multiplexor y demultiplexor, ahora procedemos a ver la descripción en lenguaje de descripción de hardware. Como los anteriores circuitos que vimos en videos pasados, el multiplexor y el demultiplexor también se pueden expresar con operadores lógicos en VHDL. Aunque también la implementación se puede hacer más simple usando WithSelect, CaseWhen, IfThen y WhenElse, que a continuación vamos a ver. Iniciamos con el programa de WithSelect. Vemos que está muy simple. Después de que se hace la declaración de bibliotecas, se hace la declaración de entidad. En esta sentencia estoy declarando todas mis entradas. La siguiente declaro el selector de entrada. Y por último declaro la salida. Posteriormente paso a la arquitectura y al inicio de la arquitectura, recordemos que es con begin, pongo esta sintaxis: with S, que es mi selector, select, y empezamos a dar las condiciones. F va a ser igual a W0 cuando select sea 00. Va a ser W1 cuando S sea 01. Va a ser W2 cuando S sea 10. Y para otras condiciones siempre se va a marcar others, aunque sea solamente una. Entonces, para otra condición, la salida va a ser W3. Vamos a ver en el siguiente caso o la siguiente versión de un multiplexor usando el CaseWhen. Para el caso del multiplexor con la instrucción CaseWhen, vemos que está un poco más elaborado. Recordemos que el case necesita forzosamente ir dentro de un proceso, y un proceso necesita una lista sensible. La lista sensible la componen todas las entradas que se vayan a usar dentro del proceso. Y ahora sí, una vez de que iniciamos el proceso, podemos llamar el case S, que es nuestra condición, y va a ser S. Cuando sea 00, nuestra salida va a ser W0. Y de la misma forma que vimos en el ejemplo anterior, se repite hasta la última condición, que es WhenOthers. Independientemente si nada más queda uno, siempre se debe de poner others. De lo contrario, VHDL te va a indicar un error. Entonces, WhenOthers nos indica que la salida va a ser W3.
3. Posteriormente se termina el case con esta sintaxis en case. Después se termina el process con en process y al final terminamos la arquitectura. Ahora vamos a proceder con el otro programa o la otra versión del multiplexor con WhenSelect. En el caso de la versión con WhenSelect vemos que también está muy simple y nada más estamos asignando la salida W0 cuando, que es lo que significa when, S sea igual a 00. De lo contrario va a ser W1 cuando el selector sea 01. De lo contrario va a ser la salida W2 cuando el selector sea 10. De lo contrario, y esta ya es la última condición, va a ser la salida W3 cuando el selector sea 11. Vemos que aquí no manejamos ninguna condición de others, por lo tanto este es un poco más explícito. Ahora vamos a ver la siguiente versión y última versión con el if then. El if then vemos que está un poco más elaborado. Pasamos directamente a la arquitectura y vemos de que iniciamos con un proceso. Recordemos que el proceso lleva una lista sensible donde están todas mis entradas y posteriormente viene la instrucción if then, que significa si S es igual a 00, entonces la salida va a ser igual a W0. Caso contrario, que es lo que es else if, S es igual a 01, entonces la salida va a ser igual a W1. De lo contrario, si es S igual a 10, entonces la salida va a ser igual a W2. Y la última condición, ya no agrego el else if, sino else, donde la salida va a ser igual a W3. Una vez terminada esta condición, se acaba la condicional de if con en if. Igual se termina el process con esta sintaxis en process. Y por último se termina la multiplexión o la arquitectura. Ahora se puede probar cualquiera de estos 4 programas y el resultado va a ser el mismo. Vamos a elegir un programa al azar y vamos a cargarlo en la tarjeta de evaluación. Ahora vamos a ver si nuestro programa funciona. Este último LED verde es nuestra salida. Estos 4 switches corresponden a nuestras entradas y estos 2 switches corresponden al selector de entrada. Vamos a poner en la primera entrada, como es 0, pues no hay ninguna necesidad de estar moviendo los switches y automáticamente lo vemos en la salida. Vamos a poner el 8 o el 10. Entonces, para nuestro primer switch debe de haber un 1, efectivamente. Para el segundo no lo hay, pero para el tercero sí lo hay. Entonces confirmamos de que sí está funcionando nuestro programa de multiplexión. Para el próximo video vamos a ver lo que es el codificador y decodificador. Y si te ha gustado el video, por favor dale un me gusta, suscríbete y activa la campana de notificación. Nos vemos en el siguiente video.